¿Qué misterios ocultan las páginas sagradas sobre la intimidad personal? La pregunta sobre lo que dice la Biblia acerca de la masturbación ha intrigado a generaciones. Sumérgete en un viaje fascinante a través de textos antiguos y enseñanzas reveladoras. Suscríbete ahora para explorar este tema de manera profunda y única. Capítulo 1. El silencio de los profetas. En el vasto lienzo de los textos antiguos del Antiguo Testamento, la cuestión de la masturbación permanece en la penumbra, apenas esbozada en un par de pasajes que invitan más a la interpretación que a la clara condena o aprobación. En Génesis capítulo 38 encontramos la historia de Onán, quien interrumpió su unión con Tamar, resultando en una acción que provocó la ira divina. Deuteronomio capítulo 23 establece la ley de purificación después de una emisión nocturna, abordando indirectamente aspectos relacionados con la impureza sexual. El misterio radica en el silencio de los profetas y legisladores bíblicos sobre un acto tan común y humano como la masturbación. ¿Por qué la Biblia no proporciona directrices claras al respecto? Algunos eruditos sugieren que la omisión puede interpretarse como un reflejo de la mentalidad y las preocupaciones morales de épocas antiguas, donde otros actos sexuales eran más prominentes en las preocupaciones religiosas y comunitarias. El relato de Onán ha sido históricamente citado para condenar la masturbación, interpretando su castigo divino como una advertencia contra el desperdicio de la semilla masculina fuera de la procreación. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de debate, ya que el pecado de Onán se centra más en la desobediencia y la negativa a cumplir con la ley del levirato que en la masturbación en sí misma. Deuteronomio capítulo 23, versículos 10 al 11, instruye sobre la pureza ritual después de una emisión nocturna, enfocándose en el acto nocturno involuntario más que en la autoestimulación deliberada. Este silencio bíblico deja espacio para la reflexión y la interpretación personal dentro de un marco moral más amplio. Podría interpretarse como una invitación a los lectores a aplicar principios de pureza y autocontrol en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. El contexto histórico y cultural de la antigua Israel arroja luz sobre por qué ciertos temas podrían haber sido omitidos o abordados de manera oblicua en las Escrituras. La preocupación central por la procreación y la pureza ritual en una sociedad patriarcal y agrícola podría haber limitado la discusión directa sobre prácticas sexuales individuales, como la masturbación. En conclusión, el silencio de los profetas bíblicos sobre la masturbación invita a una exploración más profunda de los valores subyacentes y los principios morales transmitidos en las Escrituras. Más allá de las interpretaciones superficiales, esta omisión puede ser vista como una invitación a aplicar principios más amplios de autocontrol, pureza y responsabilidad en la conducta sexual y personal. Capítulo 2. La tentación de David. En la narrativa poderosa de 2 de Samuel, encontramos la historia de David y Betsabé, un relato que ha provocado reflexiones profundas sobre la tentación y el control de los deseos. David, un rey poderoso y ungido por Dios, cae en la tentación al observar desde su palacio a Betsabé, esposa de Urías, elitita. El drama se intensifica cuando David, consumido por la lujuria, envía mensajeros para traer a Betsabé a su presencia y finalmente comete adulterio con ella. El pasaje clave en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5, describe cómo David, al ver a Betsabé bañándose, se siente atraído y envía a preguntar por ella. Aunque la narrativa no menciona explícitamente la masturbación, plantea preguntas sobre el control de los deseos y la responsabilidad en el manejo de la sexualidad.
¿Fue la incapacidad de David para resistir sus impulsos una forma de masturbación indirecta? Esta pregunta invita a reflexionar sobre cómo los deseos no controlados pueden llevar a comportamientos que contradicen los valores y principios morales. Desde una perspectiva contemporánea, el relato de David y Betsabé ofrece lecciones sobre la importancia del autocontrol y la integridad moral. En lugar de ceder a los impulsos momentáneos, la historia de David nos enseña la necesidad de disciplina y de mantener una perspectiva clara sobre las consecuencias de nuestras acciones. Como consejo personal, podemos aprender de David la importancia de estar alertas frente a las tentaciones y de fortalecer nuestro carácter y autocontrol. Es crucial cultivar hábitos que promuevan la pureza y la integridad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Además, la historia de David nos recuerda la necesidad de reconocer nuestros errores y buscar la restauración y el perdón, reconociendo que incluso aquellos que son llamados por Dios pueden caer si no están vigilantes y dependen de su gracia. En resumen, la historia de David y Betsabé nos desafía a examinar nuestra propia capacidad para resistir las tentaciones y a cultivar una vida de integridad y responsabilidad. Más allá de los actos específicos descritos en el relato bíblico, el drama de David nos recuerda la importancia de mantener nuestros corazones y mentes enfocados en principios que honren a Dios y fortalezcan nuestras relaciones con los demás. Capítulo 3. El cuerpo como templo. En los escritos del Nuevo Testamento, la pureza del cuerpo y la mente se presentan como fundamentales para la vida cristiana. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, advirtiendo que quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Esta enseñanza subraya la importancia de honrar a Dios no solo con nuestras acciones externas, sino también con la pureza de nuestros deseos y pensamientos. Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2 profundiza en este concepto al instar a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este acto de adoración es descrito como nuestro culto racional, en el cual nos transformamos mediante la renovación de nuestra mente, para discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto. El suspense en esta reflexión surge de las múltiples interpretaciones sobre cómo cuidar adecuadamente nuestro cuerpo como un templo del Espíritu Santo. Algunos interpretan esto como una llamada a la abstinencia total de cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, incluyendo la masturbación. Argumentan que el uso del cuerpo debe estar en línea con los principios bíblicos de pureza y autocontrol, evitando cualquier acto que pueda ser visto como una indulgencia egoísta de deseos carnales. Sin embargo, otras interpretaciones sugieren que el cuidado del cuerpo como templo también implica respetar y valorar la sexualidad como parte de la creación divina, siempre que se practique dentro de los límites establecidos por Dios. Esto incluiría el respeto a la dignidad y el bienestar propio y de los demás en cualquier actividad sexual, incluyendo la masturbación. La clave para discernir la aplicación de estos principios radica en entender la intención y el contexto de los pasajes bíblicos citados. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20, enfatiza la santidad y el respeto por el cuerpo como algo más que un vehículo físico. Es un receptáculo del Espíritu Santo y por lo tanto debe ser tratado con el mayor cuidado y respeto. Esto implica tomar decisiones que promuevan la salud espiritual y emocional, no solo la satisfacción momentánea de deseos físicos.
Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, complementa esta enseñanza al señalar que la transformación de la mente es crucial para discernir y vivir la voluntad de Dios. Esto incluye una comprensión profunda de los propósitos y los límites que Dios establece para nuestra sexualidad, ya que una mente renovada permite tomar decisiones que reflejen su gloria y su amor. Como enseñanza personal, estos pasajes nos desafían a considerar cómo nuestras acciones y decisiones sexuales reflejan nuestra adoración a Dios y nuestro respeto por el don de la sexualidad. Más allá de debates específicos sobre la masturbación, la invitación es a vivir una vida de integridad y pureza en todas nuestras interacciones sexuales, buscando siempre glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. En última instancia, la interpretación y aplicación de estos principios bíblicos deben ser guiadas por un estudio cuidadoso de las Escrituras, por la oración y por la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. Esto nos capacita para vivir vidas que reflejen el carácter de Cristo y promuevan la unidad, la pureza y el amor en nuestra relación con Dios y con los demás. Capítulo 4. Las parábolas ocultas. En el Evangelio según Mateo, Jesús utiliza parábolas y enseñanzas indirectas para transmitir lecciones profundas sobre la moralidad y la conducta humana. En Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, Jesús aborda el tema de la lujuria y el adulterio del corazón. Él enseña que quien mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Esta enseñanza no solo condena la acción física del adulterio, sino que también subraya la importancia de la pureza mental y emocional. La pregunta que surge es si estas enseñanzas podrían aplicarse a la masturbación como un acto que surge del deseo y la lujuria del corazón. Aunque el texto no menciona explícitamente la masturbación, la conexión entre el deseo sexual y las acciones que pueden resultar de él es evidente. Jesús enfatiza la importancia de controlar los pensamientos y deseos internos para evitar que se conviertan en acciones pecaminosas que dañen tanto a la persona como a otros. Mateo capítulo 15, versículo 19, complementa esta enseñanza al listar los pecados que surgen del corazón humano, incluyendo la inmoralidad sexual. Este versículo amplía la comprensión de cómo los deseos y pensamientos internos pueden llevar a acciones que contradicen los principios de pureza y santidad enseñados en las Escrituras. Las parábolas de Jesús a menudo utilizan metáforas y situaciones cotidianas para ilustrar verdades espirituales profundas. Aunque ninguna parábola específica aborda directamente la masturbación, algunas, como la parábola del hijo pródigo, podrían ser interpretadas simbólicamente en relación con la necesidad de arrepentimiento y restauración en áreas de la vida donde se han quebrantado los principios divinos, incluida la sexualidad. El enigma aquí radica en cómo aplicar principios bíblicos más amplios sobre la pureza y el pecado del corazón a cuestiones contemporáneas como la masturbación. Algunos argumentan que cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, incluida la masturbación, refleja una falta de control sobre los deseos y una desconexión con los estándares morales de Dios. Otro enfoque interpretativo podría sugerir que la gracia y la misericordia de Dios ofrecen perdón y restauración incluso en áreas donde hemos fallado en mantener la pureza. Esto no justifica el pecado, sino que señala hacia una transformación del corazón y la mente que permite vivir una vida que honra a Dios en todas las circunstancias. Personalmente, estas enseñanzas me desafían a examinar mis propios pensamientos y deseos y a buscar la pureza en todos los aspectos de mi vida, incluida mi sexualidad.
La reflexión sobre las parábolas y enseñanzas de Jesús me impulsa a cultivar una mente y un corazón que estén alineados con los valores del reino de Dios, buscando siempre glorificar a Dios en mis acciones y pensamientos. En última instancia, el estudio de las parábolas de Jesús sobre la pureza y el pecado del corazón nos guía hacia una vida de integridad y honestidad con nosotros mismos y con Dios. Esto incluye reconocer nuestras debilidades y buscar la transformación que solo puede venir a través de una relación personal con Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Capítulo 5. El pecado del pensamiento. En los Evangelios, Jesús aborda la cuestión del pecado del pensamiento y su conexión con las acciones físicas, proporcionando una visión profunda sobre la lujuria y el control de la mente. En Mateo 5:28, Jesús enseña que quien mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Esta declaración no solo condena la acción física del adulterio, sino que también subraya la importancia de la pureza en los pensamientos y deseos internos. La enseñanza de Jesús va más allá de lo superficial, penetrando en el corazón del problema humano, la condición del corazón y la mente que precede a cualquier acción externa. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Amplía esta perspectiva al listar los pecados que surgen del interior del ser humano, incluyendo la inmoralidad sexual y la lujuria. Jesús enseña que lo que sale de una persona proviene del corazón y es lo que contamina. El misterio desvelado radica en cómo la lujuria mental puede llevar a la práctica física, incluyendo la masturbación. Aunque este acto no se menciona explícitamente en los versículos citados, la conexión entre los deseos internos y las acciones externas es clara en la enseñanza de Jesús. Él nos llama a cuidar nuestros pensamientos y deseos, no solo nuestras acciones visibles, reconociendo que los pecados del corazón son igualmente dañinos y dignos de la atención divina. Desde una perspectiva contemporánea, la enseñanza de Jesús sobre la lujuria y el pecado del pensamiento nos desafía a examinar cómo gestionamos nuestras emociones y deseos más íntimos. La tentación de la lujuria, ya sea hacia otra persona o hacia uno mismo a través de la masturbación, revela la necesidad de autocontrol y pureza en todas las áreas de la vida. Es importante destacar que Jesús no solo condena la lujuria y el pecado del pensamiento, sino que también ofrece el camino hacia la liberación y la transformación. Su enseñanza nos invita a buscar la renovación de nuestra mente y corazón a través de una relación personal con Él, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe hacia una vida de integridad y pureza. Como enseñanza personal, estos pasajes me recuerdan la importancia de cuidar mis pensamientos y deseos, y de buscar la pureza en todas mis interacciones y decisiones. La lucha contra la lujuria y la tentación puede ser desafiante, pero la gracia de Dios nos capacita para resistir la tentación y vivir de acuerdo con sus principios. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre la lujuria y el pecado del pensamiento nos llama a una reflexión profunda sobre nuestras motivaciones internas y nuestras acciones externas. Más allá de las discusiones específicas sobre la masturbación, estas enseñanzas nos guían hacia una vida de integridad moral y pureza espiritual, buscando siempre la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Capítulo 6. Voces del Consejo Pastoral. En la interpretación contemporánea de las Escrituras, hay diversas opiniones entre teólogos y líderes religiosos sobre si la masturbación constituye un pecado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, se exhorta a los creyentes a abstenerse de la inmoralidad sexual y a controlar su cuerpo en santidad y honor, lo cual
algunos interpretan como una prohibición implícita de la masturbación debido a su naturaleza autoindulgente y centrada en el placer personal. Por otro lado, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, advierte contra cualquier forma de impureza sexual, codicia e idolatría, destacando la seriedad con la que la Escritura trata la pureza moral y el comportamiento ético en general. Algunos teólogos argumentan que la masturbación puede entrar en conflicto con estos principios al fomentar una satisfacción egoísta y desconectada de los propósitos de Dios para la sexualidad humana. El debate sobre si la masturbación es un pecado o no también considera el contexto cultural y la comprensión evolutiva de la sexualidad humana. Algunos argumentan que la moralidad sexual debe evaluarse a la luz de principios más amplios de amor, respeto y cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, más que simplemente a través de la lente de prohibiciones específicas. Las opiniones divergentes en el Consejo Pastoral reflejan un deseo de equilibrar la enseñanza bíblica con la compasión y la comprensión de las complejidades humanas. Mientras algunos sostienen una posición estricta basada en una interpretación literal de los versículos mencionados, otros adoptan una postura más comprensiva, enfocándose en la gracia de Dios y la capacidad del individuo para buscar una vida de integridad y restauración. En última instancia, la decisión sobre la interpretación de la masturbación como pecado puede variar según las convicciones personales y la orientación espiritual de cada individuo. La búsqueda de la verdad y la aplicación de los principios bíblicos deben ir acompañadas de una reflexión profunda, oración y búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. Capítulo 7. Libertad y redención. En las enseñanzas del Nuevo Testamento se destaca la gracia y el perdón como elementos fundamentales para la redención y la restauración. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa subraya la capacidad de Dios para ofrecer perdón y renovación a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus acciones, incluyendo cualquier forma de inmoralidad sexual, como la masturbación. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2. Continúa esta temática al declarar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha liberado del pecado y de la muerte. Este pasaje enfatiza la libertad que se encuentra en Cristo y la transformación que el Espíritu Santo opera en aquellos que confían en Él para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El desenlace de este debate sobre la sexualidad y la gracia divina se centra en cómo la fe y la gracia pueden transformar nuestra perspectiva sobre la sexualidad. A medida que experimentamos el perdón y la restauración de Dios, somos capacitados para ver nuestra sexualidad como un don sagrado que debe ser honrado y cuidado según los principios bíblicos de pureza y santidad. La fe en Cristo no solo ofrece perdón por nuestros errores pasados, sino que también nos capacita para vivir vidas que reflejen su amor y gracia en todas nuestras acciones y pensamientos. ¿Cómo crees que la comprensión de la gracia y el perdón de Dios puede influir en nuestra manera de manejar la sexualidad y las tentaciones personales? Que el amor y la gracia de Dios te guíen en cada aspecto de tu vida, capacitándote para vivir con integridad y pureza según su voluntad. ¿Quieres explorar más temas fascinantes sobre la fe y la vida espiritual? Suscríbete ahora para recibir más reflexiones y recursos que te ayudarán en tu camino de fe.